Voy a cerrar este telón imaginario y cuando lo abra ustedes me van a recibir el capítulo 7 con un fuerte aplauso. Entre tanto, señoras y señores, Don Quijote estaba durmiendo, el ama, su sobrina, el cura y el barbero continuaban en la quema de los libros. Así que no vieron más y lanzaron los otros libros al fuego, no les importó. Entraron a la habitación y ahí estaba Don Quijote con los ojos extraviados, mirando al cielo y profiriendo un discurso absolutamente desatendido que decía más o menos así: acercaos, 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 caballeros andantes, acercaos, venid y probad el brazo valeroso con el que ustedes ante un torneo frente a los cortesanos se enfrentarán a mí para saber todo lo que yo me mido, porque seré el caballero andante. Y no solo decía eso, sino que se paró, se puso de pie y comenzaba a lanzar espadazos solo, se subió a la cama y peleaba contra amigos imaginarios, se daba ahí: acercaos, deteneos, deteneos, acercaos, acercaos, ¿cuántos contra mí? ¿Cuántos caballeros contra mí? Que el cura y el barbero, pues con la fuerza que tenían, tuvieron que amarrarlo, llegaron, lo acercaron, lo amarraron ahí a la cama y lo detuvieron para que por favor se calmara. Y aún así, desde la cama seguía: señor Turpín, le decía al cura, que no se llamaba el señor Turpín, sino se llamaba el señor Pérez: señor Turpín, ha de ver usted que los caballeros andantes como nosotros en algunos momentos perdemos, en algunos momentos ganamos, y quizás por fuerza de nuestro brazo a veces podemos caer en desdén, pero sin embargo yo puedo probar a usted que dentro de nuestra fe lo mejor que podemos hacer es ser mejores y grandes caballeros. Mire vuestra merced, mire Don Quijote de la Mancha, yo le entiendo, algunas veces se gana, algunas veces se pierde, pero yo lo que le digo a usted es que por favor se tranquilice, que por favor se calme, mírelo ya cómo está. Además, lo más importante, lo que yo le digo como cura, lo que yo le digo es que por favor cuide su salud. Mírelo, está todo malferido. Malferido es que antes no se utilizaba la H sino la F en el lenguaje de 1600, el castellano. Es que mírelo cómo está, todo malferido. Y Don Quijote, malferido no, maltrecho, molido un poco, porque fue el envidioso de don Roldán quien me ha molido a palos, pero es porque me tiene envidia, porque sabe que yo soy mejor caballero que él, y además me cogió por la espalda porque de manera hipócrita cualquiera puede ganar, pero se ha de enfrentar a mis ojos, lo he de mirar y he de vengarme. Mientras tanto, por favor, denme algo de llantar, que yo de la venganza me encargo. Llantar, no hago cita al pie, sino fono al lado, que es como para cuando uno está narrando. Fono al lado, llantar. ¿Qué es llantar? Es comer, en la época. Sí, ahora se dice comer, pero antes se decía llantar. Pueden llegar esta noche a la casa y pedir algo de llantar. Yo llanto, tú llantas, nosotros llantamos. Ay, mamá, ¿tiene algo de llantar? Algo así. No dices comer, sino llantar. ¿Listo? Perfecto. Algo de llantar. Pidió algo de llantar, algo de comer, y lo acostaron nuevamente. Ahí duró 2 días durmiendo. Después de esa molida que le dieron, después de todos esos palos, pues estaba ahí durmiendo bastante bien. Seguía pensando. Y el cura y el barbero, ¿qué le iban a decir cuando se despertara y viera que todos los libros se los habían quemado? Tenía más de 100 libros, y en esa época tener una biblioteca de 100 libros era una cosa sorprendente. Digamos que ahora usted tiene una biblioteca de 100 libros y es fácil, pero en esa época 100 libros costaban mucho, además que los tenía bien empacaditos y todo. Eran libros de caballería, eran libros de poesía épica y eran libros de novelas pastoriles. Y los tenía bien bonitos y todo. ¿Y qué le iban a decir cuando se levantara y se dieran cuenta que ya no estaban esos libros, que se los habían quemado? Entonces el cura pensó en decirle que había sido un encantador, como para seguirle la corriente en los encantadores que él piensa, y decirle que había sido un encantador el que le había quemado los libros. Y pues en efecto, porque no se decía en efecto, sino en efecto, Don Quijote se levantó a los 2 días y lo primero que hizo fue ir a tratar de buscar sus libros. Entró a un cuarto y no los vio.
como entró al otro cuarto, tampoco los vio y comenzó a preguntar y a decir: ¿dónde están mis libros? ¿Dónde están mis libros? Porque para él eran muy importantes sus libros. ¿Dónde están mis libros? ¿Dónde están mis libros? Y el ama se le acercó y le dijo: mire, vuestra merced, yo honestamente le confieso que eso fue como el Satán, eso fue como el putas, que se entró y que le quemó todos los libros. Y la sobrina lo interrumpió: no, no es ningún Satán, no es ningún diablo, fue un encantador que entró en una nube azul y entró, y en ese momento, así como hablaba ella, entró en ese momento y dejó eso lleno de niebla y dejó eso de nube. Y claro, yo en ese momento me asusté porque yo nunca en mi vida había visto un encantador. Y claro, profería carcajadas, algo más o menos así. Y yo sentí miedo, yo traté de ocultarme, pero el encantador seguía en el cuarto profiriendo unas cuantas carcajadas mientras todo se llenaba como una especie de niebla que no me permitía ver. Y yo quería llamarlo a usted, señor Quijote, pero usted no aparecía o estaba durmiendo mucho y yo no sabía cómo avisarle que él estaba llenando eso de su carcajada y con un olorcillo absolutamente horrible, algo como y yo, para acompañarlo, también comencé a reírme con él como para que no me hiciera nada. Y él, y yo, Quijote apenas la miraba así. Y entonces, después de llegar y dejar todo eso lleno de niebla, de un momento a otro soltó la carcajada final y se escapó por una ventana y no lo vi. Y ese no fue el problema, querido Don Quijote. El problema es que cuando me di cuenta ya no había ni un solo de los libros. Ese que vino era un encantador, un mago, algo de nombre Muñetón o Fritón o Pepón, algo así, terminaba en tón. Dirás Fristón, dijo Don Quijote, que en efecto es un mago, gran enemigo mío, porque protege a un caballero a quien yo he vencido en más de 1000 batallas. Y por eso me tiene tanta envidia. ¿Sí se han dado cuenta que hasta el momento Don Quijote es como un rapero, no? O sea, a todo el mundo le carga la envidia, ¿no? Porque entre los raperos se cargan envidia y todo. Es que yo soy un caballero andante a quien le he vencido en 1000 batallas y me tiene envidia y me la estaba buscando desde hace rato, y por eso me mandó al encantador a que me desapareciera los libros, porque los libros son lo más preciado para mí y sabía que si me los escondían me iban a ofender. Pero no me importa, porque lo importante es que saldré de acá, lo buscaré y me vengaré. Y le dice a la sobrina: pero señor, por favor, usted solo piensa en venganzas, usted solo piensa en peleas, ¿por qué no se queda sentadito acá? Mire que el que va por lana y sale trasquilado, pues no le conviene absolutamente nada. Y responde Don Quijote: pero que alguien se atreva siquiera a tocarme la barba, de aquí no pasa. El que se meta conmigo, porque ya se estaba poniendo como en cólera. Lo sentaron ahí, lo tranquilizaron y comenzaron pues a hablar. Hay como para cambiarle el tema de los libros de caballería andante y de la importancia de la caballería andante en esta época. Quisiera preguntarles eso como para hacer una pequeña charla o una pequeña discusión. ¿Les gustaría que la caballería andante estuviera en este tiempo, siglo XXI, año 2024? Es que cuando nosotros utilizamos la palabra caballería, nos referimos a algo como cuando más o menos, ¿cierto?, le damos el puesto a alguien en un bus. Pero la caballería no es solo eso. Para ser caballero, ¿qué se necesita? Ayúdenme, ¿qué se necesita para ser caballero? Una armadura. Se necesita un caballo. Se necesita un escudero. Se necesita una espada. ¿Ah? Ser valiente. Ah, eso es lo más importante, ser valiente. Yo no serviría para ser caballero. Yo veo 2 ladrones y salgo a correr. Sí, yo dejo que roben a la persona. ¿Qué otra cosa se necesita? Fuerza. Se necesita fuerza y se necesita una dama de la cual enamorarse. Él estaba enamorado de una dama cuyo nombre era Dulcinea del Toboso, a quien le profería cualquier cantidad de discursos, aunque al parecer Dulcinea del Toboso ni siquiera existía. ¿Estarían de acuerdo con que existiera los caballeros andantes en esta época? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué?
sería chévere. Sí, sería chévere a lo bien uno ir por caballo por ahí, ¿no? Sacar una espada, se le atraviesa un ladrón, quieto, piro, hace todo lo que tiene y uno saca la espada. Y el caballo, ¿su merced estaría de acuerdo? Sí, ¿Por qué? todos seríamos mucho más respetuosos. Más respetuosos. Claro, sí, el caballero es respetuoso, absolutamente respetuoso. Sí. ¿Su merced estaría de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque seríamos más valientes y seríamos más como en ese rollo de buscar ser caballeros. ¿No? ¿Por qué? Que sería el Sancho Panza. Yo quería ser Don Quijote, pero me parezco más a Sancho. Su merced. Que podría combatir con los enemigos. Eso, ¿y para qué uno necesita combatir con los enemigos? Fuerza. Fuerza. Y no dar miedo, no asustarse. ¿Y les da miedo? No sufren de miedo. Yo no serviría para ser caballero, serviría más para ser Sancho. Porque sufro de mucho miedo, le tengo miedo a la oscuridad y los fantasmas. ¿Le tienes miedo a los fantasmas? No existe. Duraron como 3 horas hablando de la importancia de la caballería y el cura y el barbero pensaron que ya lo habían convencido de no salir a tener más aventuras. Ya lo iban a dejar metido ahí en la casa. Ya se había curado de la locura, pero lo que no sabían es que el tipo estaba planeando su segunda salida. Así que convenció a un viejo vecino suyo, a un campesino que vivía con su esposa, que vivía con sus 2 hijos, que le acompañara. Se llamaba un tal Sancho Panza. ¿Y saben cómo lo convenció? Le prometió que si lo acompañaba como escudero le iba a dar una ínsula para que él la gobernara. Y el pendejo este pues le creyó. Sí, o sea, le creyó. Tiene uno que ser muy analfabeta para creerle a un loco, pero tiene uno que ser mucho más analfabeta para creer que los caballeros existen. Le dijo, sí, usted es un caballero. Sí, claro, yo soy un caballero. ¿Y usted qué me va a dar? Claro, pues yo le voy a dar una ínsula para que la gobierne. ¿En serio? ¿En serio? Claro que se la voy a dar y todo eso. Y entonces pues buscaron las ropas, buscaron los ungüentos, buscaron los medicamentos, buscaron el dinero, las camisas limpias, prepararon su viaje. Sancho Panza le dijo que si podía llevar un burro, pero pues Don Quijote le dijo que en ningún libro de caballería aparecía un burro, pero pues que si no había más pues que llevara su burro. Y claro, un burro ya maltrecho, llevado ya medio cojo, con un ojo también ahí, igual pues le permitió que se lo llevara. Y salieron los dos a tener su primera aventura. Y aquí se dio la primera conversación entre Don Quijote y Sancho Panza. Iba Sancho Panza. Don Quijote. Acá se ve la decencia, ¿no? Sancho Panza. Porque además el burro estaba como descuadrado también. Tenía media nalga afuera. Y lo peor era que la nalga de uno, mientras iba para el otro lado, la del otro lado del burro iba para el otro lado. Y Don Quijote. Y Sancho Panza le decía, ay, vuestra merced, y lo que usted me dice que me va a dar una ínsula para que yo gobierne, ¿si es verdad o solo me está mintiendo? Y Don Quijote, por supuesto que es verdad, cuando se ha visto que un caballero se atreve a decir mentiras. La palabra de caballero es palabra de verdad, palabra sagrada. Además, no solo eso, puedes leer en los libros de caballería que se le otorga una ínsula a los escuderos ya cuando están viejos, cuando tienen 60, 70 años, ¿ya para qué? En cambio yo voy a tener una pelea en 6 días y en 7 días ya tendrás una ínsula que podrás gobernar. Y a Sancho Panza de una vez se le llenaban esos ojos de emoción. Pues de verdad que eso me emociona, vuestra merced, de verdad que eso me da mucho ánimo y eso me da mucha alegría. Y además podré ser reina a mi mujer y a mis 2 hijos, 2 grandes infantes. Claro que sí, no lo dudes, no lo dudes. Reina, rey y los 2 infantes. Ay, vuestra merced, aunque yo le confieso que mi esposa, como es de jetona, quién sabe si le quede bien pues su labor de reina. Y los chinos esos que también son groseros, quién sabe si les quede. Yo creo que no podríamos ser reyes ni gobernadores. A ver, Sancho Panza, tienes que valorarte a ti mismo. No mereces menos, por supuesto. Y ella puede ser reina,
Tú puedes ser rey, ellos pueden ser los dos infantes. Y lo más importante en esto es que le pidas a Dios que te conceda ese deseo de gobernar esa ínsula para hacer democracia como siempre lo has soñado. Porque no siempre has pensado trabajar aquí en el campo. No, Señor, yo también he querido gobernar. También he soñado, uno no solo está para hacer tales cosas, uno también quiere y aspira a otras. Así es, Sancho Panza, así es. Y así lo harás. Ay, Sancho Panza, perdón, Don Quijote. Ya voy cansado con este burro acá, ya me equivoco y todo. Don Quijote, de verdad que muchas gracias. La mejor decisión que yo he tomado en mi vida es haber dejado a mi esposa, a mis hijos y venirme con usted a tener las grandes aventuras. Y los dos se fueron y se perdieron en el horizonte. Y así, señoras y señores, termina el capítulo 7 de Don Quijote de la Mancha. Muchísimas gracias. Escena cuando su merced le cuenta a él que le quemaron todos los libros. Usted se levanta enloquecido diciendo cualquier sandez por ahí. Usted le dice que se calme y le cuenta toda la historia. Listo. A ver si pusieron cuidado. Ameno Cuento Teatro Productions presenta el capítulo 7 de Don Quijote, interpretado por Julio César Ibáñez. Iba entonces Don Quijote de la Mancha caminando buscando sus libros. ¿Dónde están mis libros? ¿Dónde están mis libros? ¿Dónde están? Estaba buscándolos en la tela. Y mientras los buscaba, apareció en ese momento el ama, que le dijo: Don Quijote, tranquilo. Adivina. En un ratico vino un señor que termina por trago y ton. ¿Quién será? Es que no me acuerdo el nombre. Vino y como en una nube y empezó así Entonces, pues a mí me dio miedo y yo también empecé y en todo ese tornado y empezó entonces empezamos los dos y entonces y llegó ya pues en todo eso que hizo Qué raro, él siempre me ha tenido envidia. Hemos tenido envidia. Por eso yo creo que se llevó mis libros. tal cual, excelente, brillante. Estuvo tal cual la escena. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. ¿Listo? Gracias.